Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bla. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, pasa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Te quedaste toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? Bienvenidos todos al séptimo episodio de la séptima temporada de La Más Draga. 7-7, ya vamos 7-7. Les voy a decir algo. Antes que pasemos al reto que está sabrosón, quiero invitar a alguien a que nos dé un mensaje inspirador, porque se ha convertido en nuestra hada madrina en esta temporada y sobre todo en este espacio fantástico. Entonces yo creo que es justo, necesario que conozcamos a la fundadora de Beauty Creation. Una mexicana chingona con ustedes, con nosotros, Esmeralda Hernández. Hola, bella creación, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada quiero darle las gracias a todos y a todo el equipo por habernos invitado. La verdad que para mí es un honor y un sueño estar aquí. Así es que muchas felicidades a todas ustedes por llegar tan lejos. Y quiero platicarles un poquito, así como ustedes también tienen este sueño de llegar muy, muy lejos. Les quiero platicar un poquito de mi historia. Yo me fui a los Estados Unidos a los 9 años. Mi mamá, pues claro, se fue a vivir para allá, para un mejor futuro. Y pues yo empecé vendiendo los tianguis. Y empecé vendiendo Barbies a los 9 años. Salí embarazada muy joven y pues no pude ir a la universidad. Y gracias a Dios, la verdad que es lo mejor que me ha pasado. Tuve que empezar mi propio puesto en el Swami, en el tianguis. Entonces, ahorita ya estamos en 40 países. En 40 países, chicas. Así es que quiero que sepan que no fue nada fácil. Pero mientras que ustedes tengan todo ese amor y esa pasión, lo van a lograr. Así es que quiero felicitar a todas porque yo sé que no ha sido fácil estar aquí. Me imagino que han de haber escuchado miles de nos. Así es que nada más quería compartir esa historia. ¡Bravo, reina! ¡Bravo! Eres una reina, hermana. ¡Qué perra! Y Oloba, llévame contigo. Yo también quiero ir a vender cosas al tianguis. ¡Wow, madre! ¡Qué espectáculo! ¡Qué gran fantasía! ¡Qué gran luchadora de la vida eres! Yo nada más la veía y decía, sí, mana, yo te entiendo muchísimo. Con nosotros tienen una familia y pueden contar con nosotros para lo que se les ofrezca, porque yo sé que no es fácil. Acá está el Vayan equipo. a repartirlo. Bienvenidos. Sí. A ver, pasen, ahí está. Ay, gracias. Ay, gracias, hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. La verdad que estamos muy, muy emocionados de estar aquí con ustedes, así es que la verdad que no me puedo imaginar lo que van a crear con todo lo que viene. Es que muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. La verdad es que yo lo he dicho aquí y lo digo ahora contigo. Nos sentimos muy agradecidos contigo, con la marca, con tu bella creación, porque verdaderamente este camerino hoy luce con el espíritu, la energía de La Más Draga. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. 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 Y nos vemos pronto para no ser el ganador. Sí. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Cuídate mucho. Oigan. Bellas creaciones. Ya ganamos. Ya ganamos. Bueno, este capítulo es bien interesante porque también habla de tradiciones y de procesos personales. Porque a mí me gusta cuando la cultura mexicana se entreteje con la vida y te ayuda incluso a expiar demonios, a expiar pecados. Porque en este 7º episodio estamos buscando a la más panzuda. La más panzuda. Yo investigué bastante, no yo historiadora y toda de los panzudos de San Cristóbal de las Casas y todo, no, yo investigué mucho. La verdad me emocioné porque obvio es el reto de terror, obviamente Madre Demonio es terrorífica, es tétrica. La base de el dragá que hago, pues es el terror. Pues una no es obscura. De los codos, sí. Miren, sí, qué miedo. Esto va por ti, Don Chano. Les voy a decir algo. Los panzudos surgen por ahí de 1880 en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, como una evolución de la representación de moros y cristianos de los españoles, que les ayuda como ritual para expiar pecados. Entonces, los panzudos son estas estructuras voluminosas, grandes y muy terroríficas. Entonces, paso 1. Hay que crear un panzudo grande, voluminoso, terrorífico, que hable también de nuestro drag. Este panzudo tiene que contener otra cosa dentro. Porque en el paso 2, este reto hay revelación. Y si estamos hablando de expiar pecados, ¿por qué no inspirarnos en ellos? Entonces, hay que crear otro atuendo inspirado en uno de los 7 pecados capitales. Elijan bien. Sí, estoy como temblando un poquito. Casi no acostumbro a maquillarme, pues, de terror. Pues yo soy más chava, la neta. O sea, yo soy más chava. ¿Será que Natalia me va a ver bonita en esta ocasión, mis amores? Yo creo que me va a volver a bufar porque estoy bonita, la verdad. Pero pues ya que... Ahora voy a sacar un vestido corte sirena con tripas en la parte de abajo. Tienen que dar miedo. Así que avíspense, mis amores, y que gane la más draga, pendeja. Muy bien. Bueno, y ahora viene nuestra reina de la segunda temporada porque las sorpresas siguen. Así que recibamos a Alexis 3XL. ¡Hola, estúpida! ¡Feliz Semana Oscura, estúpidas, allá en casita! ¿Cómo están? Demasiado. Hectáreas y hectáreas de campo les vengo a traer. Mucho campo. Amiguitas, vengo emocionada. Orondísima, contenta, feliz y extasiada. Porque hoy les voy a traer un chiquirreto. Chiquito, así, módico. Pero antes de decirles de qué trata este chiquirreto, quiero que armen equipos. 3 de 3. Rápidamente escojan quién quieren que sean sus compañeras. A ver si ya nos pasa otra gastada. Ni modo. No caigo. Ahora sí, como podrán imaginar, este chiquirreto tendría que darles muchísimo mello. Así que es momento de que corran a verse bien gachas y les voy a dar 3 minutos para su draga instantánea. ¡Y su tiempo comienza! ¡Ya! 3 minutos para arreglar es imposible. Bueno, a veces también se puede hacer algo, se puede hechizar. Yo me sentía cautivadora, volátil, etérea, efímera. De vampirita, mi peluquita de muchacha. Yo parecía Chiqui Drácula travesti, hija. Del terror. Ay, no. Yo hasta me dejé el short
Don Chano volvió a mi vida en forma alienígena a alzarme como me alzaba cuando yo era una niña, cuando me arrullaba. Siempre la draga instantánea es horrible, son ridículas. Yo de verdad que lo paso muy bien. Yo vine a cumplir fantasía de la gente afuera que siempre quiso verme capibara. 3, 2, 1. ¡Tiempo! A ver cómo quedaron. Me veía espectacular, mis amores. Más guapa y ahora sí era Yerimoa, la que trae los chacales por detrás. ¡Ay! Antes de la tuneadita. Yo no sé por qué cada puta draga instantánea se ve más guapa que yo. O sea, me veo más guapa que de verdad cuando ando de Brighty. Ay, no. Estas cacorras cada vez se ven peores en los chiquirretos. No, pues miedo sí dan. Muchísimo mello. Ahora sí, amistades, es momento de presentarles cuál es el chiquirreto del día de hoy. Y el chiquirreto de esta semana es la más doblada. Ahora. Se quedaron ahí. Las caras. Ay. Y no es de torcidas estúpidas. Ahí les va. Así como están en equipos de 3, cada equipo tendrá una escena famosísima de alguna película mexicana del medio que tendrán que doblar con sus voces. Todo esto de manera improvisada y al instante. Ahí se van sacando del fundillo de donde quieran los diálogos. Yo dije, mega, no, pues las 3 somos, mira, bien wiri wiri, guaraguara, la cuchara. Yo tomé unas clases de impro, amigas, eso les cuento. Vamos a ver si dan frutos o no. Cuando hagan equipos, ya no se acomoden con sus amigas, ya no. No, ya, yo dije, ya la vida me ha dejado bien claro que seleccionar equipos no es lo mío. Esto era un avión sin alas, iba a ser complejo. Mi Calypso se caracteriza justo por tener la cara así, plana. Mi Naila, si no está pegando 3 gritos tipo Celine Dion, no está funcionando. Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer con esto. Y para elegir la escena que le va a tocar a cada equipo, primeramente necesito que seleccionen una capitana. Yo. Tú. Bueno, yo. No, ¿por qué yo? Chaos, Brighty y Moon. Perfecto. La manera en la que van a elegir su escena será la siguiente. Adelante con la gran utilería. ¿Van a traer huevos? ¿Otra vez? ¿Otros huevos? No, algo parecido, pero no. Ahí les va. Cada una se va a poner esta cajita en sus caderas, en su niés, y simplemente moviendo el bote y moviendo el fundillo tienen que vaciar las cajitas de estas pelotas. La primera que quede con la caja vacía va a poder escoger su escena, va a poder escoger las escenas de los demás equipos y el orden en el que van a pasar. Échala, échala. ¿Estamos listas? Que agarramos a la más pendeja porque traía un chingado, traía a Don Chano atrás en la espalda. ¿Cómo se va a mover con esa cosa? Un querernos meter, o sea, todavía no les basta con que sea un chiquirreto, o sea, quieren chiquirretos dentro de los chiquirretos. Es momento de mover el bote y su tiempo comienza. ¡Ya! Yo allá en mis tierras, muchos me conocen porque yo lo doy todo. Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. Bueno, yo lo estaba dando todo. Como buena colombiana, mis caderas no mienten. Usted me puede ver así cansada, agotada, golpeada por la vida, que ya no estoy dando para más. Pero llega el reto, inhalo y exhalo y vamos a darlo todo más todo. Y pues no la estaba dando, mis amores. Yo decía, muévete, perra, la agarrábamos. Yo ya, dándolo todo, no podía más. Tuvimos que implementar nuevas estrategias porque esto ya no salía así. Yo le dije, ¡ay, la agárrame! ¡Tenemos una ganadora! Don Chano no me ayudó, el culo de Don Chano estaba gigante, no me dejaba ver si se caían las bolas o no, pero me quedé con una. Eso es trampa. Yo pido a los jueces que vean que eso es trampa. Nos dijeron, saquen las bolitas, no usen las manos.
pues se usaron todos los elementos, todos los recursos y se logró. Caos, como eres la ganadora, vas a escoger qué película quieres para ti y qué película quieres para cada equipo. Así que ten cuidado con hacerte la gatada. Y las películas son las siguientes. Tenemos Hermelinda Linda, Hasta el viento tiene miedo y Vacaciones del terror. ¿Qué película quieres para tu equipo? También te voy a ser honesto, mi vida, allá en casita. Estas 3 películas yo en mi perra vida. Esto está por allá, atrás, por allá. Yo no te reconocía ninguna de las 3 portadas. Yo no conocía ni una. Ni una. Son películas viejas. ¿Qué vamos a saber de esas películas? Hermelinda Linda es una película de terror. Elijo Vacaciones de terror. Ok, asigna las otras 2. Hasta el viento tiene miedo para el equipo de Moon y Hermelinda para el equipo de Braille. Mega. Y les digo, ay, pues lo bueno es que es una película animada. Porque la portada era de caricatura. Y les digo, ay, pues lo bueno es que es de caricatura. Y Detox, no es caricatura, pendeja. Y yo, ay. Y dije, esto va a estar increíble porque es de brujas y así. Y pues creo que las 3 que estábamos en el equipo somos muy brujas. Hoy por hoy, con tantos efectos especiales y todo lo que han creado para el cine, ves las películas y dices, das mucha risa, lejos de darte miedo. Caos, ya con las películas asignadas, asigna el orden. ¿En qué orden quieres que pasen? Primero que pasen mis compañeras. Ya Moon. de la gatada doble, mis amores. No, ya lo tienen todo para triunfar. Caos quiere una enemiga y yo se la voy a dar. Esta señora está controlando todo. Como marionetas, así las está controlando. Y que empiece el juego, mi amor, ¿eh? Pero si quieres jugar, yo sé jugar peor, nena. De segunda, nosotras, y de tercera, Perfecto, ahora sí, con el orden y las películas asignadas es momento de que afinen sus gargantas y les gire la ardilla y vámonos a doblar. No esto. Te caché. No, el viento no es el que tiene miedo. Tengo miedo yo de los chiquirretos. Ya en este punto ya estamos arrastradas, humilladas. Ya con estos rostros que tenemos en este momento, ustedes que esperan de nosotras, nada bueno, nada. Ya estamos aquí con el primer equipo que tiene la película Hasta el viento tiene miedo. Y usted allá en casita sabe que el doblaje es mi pasión. Así que nos vamos a poner muy exigentes. Es momento de doblar y su tiempo comienza ya. Ay, espérame tantito. Te caché con la trans, esa perra. Una prostituta perra. Te caché con el chacal, Dámelo. dale Lo puta. lo tienes. Te caché con la Dámelo todo, trans. no lo sueltes, dame más. Te caché con el chacal. Lo quiero, lo tengo. ¡Atención! Ajá. ¿Qué están haciendo, prostitutas? A Don Chano no le gusta esto. Ay, maldita cacorra, cállate. A Don Chano le gusta que le bailemos solo a él. Claro que sí, a Don Chano le gustaba vernos encueradas, mi amor. No, pendeja, te lo dije. Ay, déjala, esta es una maldita mustia, no le gusta andar enseñando las tetas. Pinche cacorra fea. No me hagan nada. Tengo que ir te al lo baño, mi vamos amor. a hacer. A Don Y Chano me me vale que voy te a dé diarrea. Vamos a hacer que te cagar. Me cagas voy a morir. cagar. Tengo No que ir al importa que se baño. te salga un bollo, mi amor. Y lo vamos a hacer por Don Chano. Dale, desnúdenla. No, no. Toda. Me voy a cagar desnuda. ¿Qué están haciendo, mis amores? No. A mí no me importa, vamos a desnudarte como Ay, quieras. mi pancita, cacorra. Así, quítale todo, perra. Vengan todos, ya déjenla. No, me voy a cagar. Sí, vengan Ya todas. está en la puta. Que se cague, que se cague, que se cague. Ay, no, se le salió un bollo, mi amor. ¿Por qué me hacen Ay, esto, no. cacorra? Ay, huele a mierda, que ayer traigo un short y ya se cagó. No. Ay, no, maldita Ay, cacorra. maldita cagona esta. Ay, sabía que se iba a cagar. Ahora que Deja, somos machuques le hay que vamos a- enseñarle cómo se tiene que hacer. Ay, a la madre. ¿Te vas a desnudar? Sí, ¿por qué no? Yo soy una maldita prostituta y les voy a enseñar. Cántame la de las pokentronas en acústica. Te caché con la trans. A la madre. Te caché con el chacal. Eso sí me gusta, mi amor. Don Chano va a venir. Te caché. Don yo Chano creo que me viene. gusta. Don Chano viene. Las tetas. Don Chano viene. caché Don Chano con viene. la teta. No, putas. Don Chano viene, se Don los Chano está dije. atrás. ¡Don ¡A la madre!
No dimos risa, no, dimos crujiente. Ahora sí, vamos con la gran película Vacaciones del Terror. Y su tiempo comienza ya. Hasta que por fin cocinas algo, pinche culera. Ay, pendeja, déjame lo prueba a ver si está un poquito más. Tan culera como ricura sabe esta mierda. Tan culera. Mami, ¿me ayudas a emparejarle las cejas a mi muñeca Brady? Ay, mi amor, entre 14 feminosas decidiste agarrar la más culera. ¿Cómo te atreves a agarrarla? Déjame verla. Para la ceja. La ceja está chueca. No puede ser. ¿Por qué tan poco difuminado? ¿Por qué tan poco talento? Entre 1800 agarraron a la más pendeja. Edítalo, Carlo. Edítalo, Bruno. Me está dando algo. Ve a la derecha. No, mi amor. Esto me va a dar algo. Me estoy como cagando. Siento que la vaina está llegando al más allá. Martito Leis, ¿por qué te lo dejas tan largo? ¡Estúpida! ¿Qué te sucede? ¡Ayuda! 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 ¿Qué le pasó? ¡Vio el capítulo de la más famosa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero por qué llora tanto? ¿Por qué llora tanto? ¡Ayuda! Sí, igual, disculpa, es que me acabo de lanzar un café con leche. Discúlpame, a mí me estoy cagando en este momento. ¿Pero qué más vamos a hacer? Necesito que no se pueda ver más ese delineado en cámara. Difumínalo, por favor, Bruno. No, vamos a continuar con esto. Aquí ya no hay talento. Entre las 14 feminosas tenemos 7 pendejas ya todavía en el cast. Así no podemos avanzar. Sáquenme, por favor, de aquí. Sáquenme. Ya no puedo avanzar más. Sáquenme, por favor. Sácame de este momento. Natalia, ya no puedo más. la olla, estúpida. Prende, Brady. Vamos a jugar a las feminosas. En ese momento se me desconfiguraron los pedos. No había ni cómo hacerle. Creo que el de nosotros estuvo bueno porque es que le acabo de ser un personaje. Pero veamos qué nos mandan, no sé. Estamos listas y vamos con la película Herbelinda Linda y su tiempo comienza ya. Las quiero bien limpiecitas de ese culo para los clientes. No quiero ni una queja de que traen el colon sucio. ¡Ay, esto está quedando como me come! Bona, esto está deli. Y la semifibra ni el mezcal que me dan me sabe tan rico. Vamos a darle hasta que el culo nos aguante. Hasta que explote, manita. ¡Yo quiero brindar por nuestra putería porque estamos bien pendejas, amor! ¡Salud por esta puta! Ay, pero vamos a prender este tuburio con música de Naila Downs. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Ponno la puente! ¡Ponno la puente! ¡Fantasías, Miguel! ¡Tu creatividad inspira! ¡Fantasías, Miguel! ¡Fantasías, Miguel! ¡Dale, puta! ¡Como maman a la verga! Vamos a poner tantito canto de Naila Downs. Un poco de veneno dedito. ¡Ay! Se me fue mucho. Y tantita base gris de Tulsa. Lo mezclamos y saludcita. Ay, me veo bien huerca. ¿Te ves bien huerca, pendeja? Mana, te ves muy guapa, te ves muy guapa, mana. ¿Me veo trans? Te ves muy trans, mamá, te pareces a la Nito. Ay, a los clientes les va a encantar este chocho, cómo se me va a ver. A darla todo. Felicidades, Ditox. Ditox la más. Ditox la más. La verdad. ¿Qué va a pasar? Ya está loca. Ay, no, estuvo increíble. La verdad, yo estaba re preciosa. Amistades, la realidad es que esperábamos un gran trabajo en equipo, pero al parecer se están metiendo la pata ustedes solas y están trabajando individualmente. Así que comienzan los cambios de reglas. ¿Me autorizan? Me autorizaron. Así que se eligió una ganadora de cada equipo. Y las ganadoras son Moon, Detox y Cam.
A la madre. Ustedes, como ganadora individual de cada grupo, van a tener la oportunidad de pasar a la Draga Asfixia, donde tendrán su premio. Vamos a empezar ahora en el orden al revés, de atrás para adelante. Así que vas primero tú, Detox. ¿Qué caja vas a querer? Y yo dije, no. Ay, hay víboras, cucarachas. Ay, no sé, ya me puse nerviosa. No te pongas nerviosa. Verde. ¿Qué hay dentro de la catafixia verde? Robo de inmunidad. ¡A la Y que me doy cuenta que ojalá fueran sido ratas y sapos. ¿Qué mierda es esto? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora esto para qué? ¿Esto para qué? Un robo de inmunidad, así que puedes elegir a cuál de tus compañeras quieres quitarle su inmunidad y quedártela tú. ¿Ahorita ya? Ahorita ya. Dije, este juego se va a poner bien turbio. ¿Quién tiene inmunidad? Ya valió verga. Aquí alguien va a salir atacada y las únicas que tenían sello dorado eran Caos y Tulsa. Y yo dije, es hora de sacar este venenito, mis amores. No, es que ¿para qué le dan cuerda? ¿Para qué le dan cuerda a esa señora? Amor, una disculpita. Te amo, bye. Entonces a la perra de Tulsa le quité su sello y voy por tu cabeza, preciosa. Sí, estoy muy atacada, la verdad. No les voy a mentir. Me cagué. Tulsa nomás, así. Le vino la alergia a la chica esa que de repente, nomás cuando se molesta, le viene aquella alergia que dice que tiene. Ahora sí, pasa, Caos. ¿Qué caja quieres? La caja color púrpura. Te has hecho acreedora a una dinerita, a 5,000 pechereques, para que te compren lo que quieras. Mira, se huele. Y ahora sí, Muchas gracias. Moon, pues no hay mucho que elegir, así que vamos a ver qué tiene tu caja. ¿Cuál que lo piense? La blanca. ¿Qué? Miren, esto ya no es una gatada, esto es una cacorrada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Este pedo cada vez se pone más cardíaco, chavas. No te asustes, que las reglas han cambiado. Y este sello rojo no es para ti, amiguita. Tú tienes la oportunidad y el derecho de asignárselo a la compañera que tú quieras. No, ahí sí yo sudé frío. En ese momento sí se empezó a poner de terror todo. Y nosotras ya sabemos que 2 sellos rojos es doblaje. ¿Quién tiene sello rojo? Ay, qué perro. Sí, ¿quién tiene sello rojo? Todas menos Brady, tú y Detox. Son las ¿Cuántos únicas. sellos Sí, llevas? eres una perra. Se lo doy a Caos. Güey, yo tengo uno. Mami, no, ya va, no me escuchaste, ya yo tengo uno. ¿Por eso? Pero también tienes uno durado, muñeca. Ella está jugando un juego. Pero ni modo, hay que jugarlo. Y es lo que hay. Ahora sí ya empezó el juego, nenas. Me quería morir porque ya entonces en automático me estás mandando a doblaje. Venezuela, este capítulo no es para ti. Caos pasa directamente a las menos en el capítulo de hoy. Pero Caos tiene inmunidad, entonces Caos puede usar y va a usar esa inmunidad para mandar a quien ella quiera para salvarse de esos 2 sellos rojos que acaba de acumular. Este pedo está bien cabrón. ¿Ustedes querían terror en este capítulo? Este es el verdadero terror. Mira, desde ahí yo ya dije, aquí ya nos dividimos, aquí ya valimos verga todas. Madre. ¿Dónde? Tú tienes Yo que ir tengo por algo que en este decir momento. que en este momento, ay, mi nariz. Pero apúrate, hija, porque estás tiesa. Pero apúrate. ¿Nos llevaremos sus cosas con las muertas, amor? ¿O qué dices, amor? Porque siento Llévame que el aquí ya espejito. estorba, ¿no? ¿O no estorba?
Sí, a la vieja muerta me la bajan de la mesa. Yo digo que la echemos ¿Será acá que si lo con tocas todas te las maldices tú Amor, pero también? ya vas a tener No, mucha amor. tumba a tu alrededor, amor. Me encanta tener tumbas aquí, mis amores. Yo siento que te llenas como de esa energía de muertas. La verdad, eso es lo que me da vida, pero a lo que vengo. Bueno, yo primero vengo a Dame mi enseñar. sello Ay, dorado. cállate un rato, ¿sí? Mira, vengo a enseñar que hoy coleccioné 3 sellos, mis amores. Espero que no haya un cuarto, porque algo me dice que hay un cuarto, a ver, de todos los colores. Y pues hoy te entrego el sello que me entregó el público, mis amores, ¿sí? Por las audiciones Ándale, de La pues. Más Draga. ¿Me permites tantito? Está atacadísima porque le quité este sello, mis amores, pero ni modo. Miren, ¿Será que ahora yo soy la favorita de La Más Draga, Robo. mis amores? Del público, ¿Será mi que amor. ahora yo soy la favorita, mi amor? La tuya estaba atacadísima, o sea que no podía ni hablar. Tulsa hasta blanca quedó, o sea, imagínate. Está bien, esto es un juego, amor. Cada quien lo juega y mueve sus piezas como quiere. Pero pues te atacaste muy cañón hace ratito, claro, ¿no? porque era un sentimiento que surge en ese momento. Uno tiene que procesarlo y después sacarlo. Malo que me hubiera quedado con él durante todo el día. ¿Será que esta Valpurgis también arremeta y se ponga así loca y desquiciada y diga, váyanse todos a la verga? Están muy atretados de este lado porque les eché la macumba y sienten que esta semana se va Ay, macumba alguien de vieja este que la lado, vienes ¿verdad, aventando mis desde hace amores? como 10 días, Porque mira, amor. ya se fue Axele que está de su lado, amor. Entonces, por eso les está temiendo el culito, ¿verdad? Tras. Ay. ¿Por qué nos va a temblar? Pues porque Pues sí. a esto vinimos, nena. Y entonces, ¿por qué estabas tan atacada, amor? No, yo no estoy atacada. Tú ¿Por fuiste qué voy a la estar primerita atacada? que estaba con miedo y todo, amor. ¿Miedo de qué? Pues de que te podamos Todas mandar a la vinimos a bola. estar en las más salvadas y en las menos. Yo sí vi a alguien que se atacó. ¿Quién? Caos. Ahí así, mira. El camerino se siente calientísimo, creo que ya hay muchas emociones. Quiero pensar que la jugada de Moon está basada en saber que yo también tengo un sello dorado. Creo que ya todas estamos jugando nuestras cartas. Ya estamos en un punto de la competencia donde se necesita sacar lo mejor de lo mejor y utilizar todas las herramientas a nuestro favor. Entonces, pues, yo también me voy a jugar las mías el día de hoy y que pase lo que tenga que pasar y que truene lo que tenga que tronar, mi vida. Yo ya las veo a todas con el pico chueco, así. Colgando el chingado pico y todas así bien culas y todas. Caos. No manches, Caos, te ves increíble. Caos, no. Creo que nunca te habías visto mejor. Ay, la hija de su puta madre, un lamerle los huevos. Obviamente no le iba a dar un sello rojo a alguien que no lo tuviera. Y pues ahora se hacen las agüevadas porque todas habíamos hablado de que en el juego queríamos eliminar los sellos dorados. Ya es como si estás atacada. Y dices ¿Me dejas hablar? Pues es que si estás Déjame atacada. hablar. Bueno, entonces habla. ¿Y esta perra por qué se ataca conmigo? La perra y la otra. Es que la otra es esta chihuahua que sigue y sigue y sigue y sigue. Es que me encanta que tu estrategia para que alguien se ataque simplemente es decir, ay, es que está atacada. No, es que pero si está atacada. Estábamos comiendo y estaban atacadas. Pero a ver, continúa, te doy cámara. No, sigue con tu cámara, nena. La señora Amor. productora ya está otorgando cámaras, mis amores. Claro, amor. Amor, ¿qué cámara me das? ¿La 1, la 2, la 3 La o que la está 4? muy segura eres tu muñequita. Artérrima estoy. ¿Por qué? Porque afuera de cámaras las tres estaban colapsadas, estábamos comiendo y ellas querían que Caos me cancelara el sello dorado. Entonces, pues Caos y yo hablamos y dijimos, no me lo puedes cancelar. Y por eso ustedes están emputadas, porque saben que no me va a cancelar el sello. Pero no entiendo por qué. A ver, dime por qué dices que estamos atacadas. Pues porque sí están atacadas, mis ¿Por amores. qué? A ver, ¿por qué? Pues ya te lo dije. ¿Qué no entiendes o qué? No entiendo. No, es que no lo explicas. No, pues, es mucha redundancia lo que haces No es y nunca mucha explicas nada. redundancia, ya les dije, ustedes están atacadas porque ustedes sienten que nosotros las vamos a mandar y sí, las vamos a mandar a ustedes. Ya dijimos que no es atacar, es prevención. Nena, como les dije que estábamos siempre, que estamos allá arriba. ¿Qué te dije en el comedor? Te dije, si me vas a enviar a doblaje, dímelo. Así es el juego y voy a jugar las cartas. ¿O creen que Caos vaya a hacer doblaje? Lo dudo. Estoy preparada, a eso vine a La Más Draga. O sea, no vine a soñar de que, ay, siempre voy a estar en las más. Sí, siempre voy a estar en las más. Increíble. Si me tengo que ir a doblaje, increíble. Exactamente. Todas necesitamos tener capacidades en todo. O a Así eso es. venimos a una competencia de resistencia. Y si es así, pues ya. Mega. Está bien. No crees una realidad que no es. Y No, ya. sí la es, pero está bien. Bueno, muñeca en tu cabeza. Está jugando su juego
No creo que de la mejor manera porque está empezando a jugar con nuestras cabecitas. Entonces me está frustrando demasiado que no entienda que esa nada más es su percepción de las cosas. Obviamente todas dicen así como que, ay, sí, Candela se puede ir a doblaje y no le va a pasar nada. Entonces, obviamente en la primera en la que piensan en mandar es a mí. Dije ya. Le dije ya, hoy me voy, hoy me despido, aquí quedamos. O sea, para empezar, ¿hay grupos? Pues es que yo tampoco sé, yo te estoy preguntando a ti, mamá, no me grites, no te voy a... Pues sí, hay grupos desde el principio. Que luego creen que porque una tiene amigas aquí adentro, pues ya son grupos y pues ya si gana una, ganan las Ay, güey, tres. pero yo desde un principio lo dije y lo dije en confesionario. Esas mamadas de estarse en grupitos y con alianzas y esas mamadas se me hace una pendejada. Porque estamos todas juntas, se supone en esto. No es para que anden unas por acá, otras por allá y todas hablando mal de todas. Pues, ¿de qué se trata, hombre? Entonces estoy cansada que cuando prenden la cámara, ay, soy Naila Downs y bien tranquila. Y cuando la apagan, preciosa, empiezan a despotricar y que tu hija de tu puta madre, y que pinche churpia, y que pinche fea, y que no sé qué. No, mis amores. Y aunque todas digan, ay, sí, hermana, no me ataco, tranquila, este es un juego. Ay, sí, hermana, que no sé qué. Ay, sí, no. Yo sabía que ellas iban a poner turbias. Y pues así pasa, pero a veces las inseguridades, y no lo digo por ti, a veces las inseguridades de las Lo personas dices por mí, no es inseguridad, preciosa. Yo lo dije desde el capítulo 1. Ay, preciosa, por favor. Si te queda el saco, ajústatelo, pero preciosa, bien, pues mi amor. estás hablando de mí. Porque una nada más habla tantito con una y ya creen que es una alianza. Ay, preciosa. Si fuera así, entonces, una ¿por qué no lo le estás hablaría diciendo? a todas. Entonces ¿Por no qué habría lo estás ningún diciendo? problema. Dale al contorno y dale al rubor. Yo desde el primer momento en que vi que había un grupito de 3 de Moon, Candela y Tulsa, dije, esto no va a pintar para bien. ¿Cuándo dijimos que éramos un equipo? Tú, Yo perra? lo dije, escucha lo que estoy diciendo. Ah, pues lo que tú digas no es lo que es, Y mi eso amor. es obvio, no eran un siempre. equipo. Tus berrinchitos en tu casa, no aquí en Yo la no más estoy haciendo un draga, berrinche, amor. Berrinche el que estás haciendo Ay, tú porque estás sí. emputada. Real, estás muy emputada, por eso estás haciendo un berrinche. Don Chano, ve cómo se están comportando tus niñas, ¿eh? Todo lo que estaban diciendo en ese momento era de dientes para afuera. Y lo veía en sus jetas de todas. Ahorita ya las cosas están más cabronas porque ya somos menos. Y ahorita sí, ya cada quien va a empezar a jugar sus cartas solas. Que vino ahorita de putazo, es por eso que ahorita todas están colapsadas. Las 3 chicas superpoderosas estaban preciosas, arrancándose así los pelos. Ay, no, yo estaba viviendo tanto. Yo no me ataco. Por favor, producción, ponga aquí un video de cuando eliminaron a Greta Grimm y ella... Yo las veo haciendo jetas aquí, allá, afuera, donde estemos, haya o no haya cámaras. Así de simple. Y no lo digo por ustedes y no lo digo por ti tampoco. Lo digo por todos los que estamos aquí. No, mira, voy a bajar la cabeza porque en una que avienten una brocha me voy a dar en la mollera y se me va a sumir. Que yo me muevo aquí y me descabechan de por sí que ya se vio quién no me quiere. Entonces dije, mejor calladita me veo más bonita. Las de allá están todas calladas porque obviamente no se quieren meter en pedos, güey. Y ya déjense de mamadas y de estarse peleando porque la neta es una cosa tan incómoda que las de allá no se los van a decir, pero obviamente lo sienten. Todas estamos bajo estrés en este puto reto y sus actitudes y verlas estar haciendo jetas y la chingada no ayuda para nada, la verdad. No ayuda para nada, nada más hacen que el ambiente se ponga más tenso y más incómodo. Entonces yo les recomiendo que se vayan a chingar a su madre todas y cada una de ustedes y ya dejen de pelear. Si a mí me van a odiar porque digo las cosas en la cara, que me odien, pero van a saber cómo soy, no como todas las de alrededor, que nada más prenden la cámara y ahí sí soy linda, linda, que no sean perras, pinches putas. Allá la gente en casita lo va a disfrutar un montón porque realmente ahora sí no sabemos qué es lo que pueda pasar. O sea, a nadie le estaba preocupando su vestuario. Ahora estaban preocupadas por cómo se iban a jugar las fichas del día de hoy. Aquí ya todas tenían sus sellos, hermano, y eran capaces de mandar a la chingada a cualquiera. El terror se está viviendo en el camerino, mis amores. Son los días que la luna se demora en cambiar de fase
Y es que por sus virtudes ocultas, el número 7 influye en todos los seres sublimes. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Por fin llegamos al místico 7º capítulo de la temporada. Y hoy, más que nunca, nuestras feminosas deben dejar sello y sacar lo más bello. Y lo no tan bello también, porque este episodio, que ya es un clásico de La Más Draga, va a provocarle ñáñaras a más de una. Así que antes de empezar, salud por el gusto y no por el susto de acompañarlas una noche más. Y claro que no puedo continuar sin mandarle un saludo muy especial a los miembros exclusivos del canal, que nos quieren y nos miman. Son los más. Gracias a Beauty Creation por ese camerino para nuestras feminosas, en el que a todas nos encantaría hechizarnos alguna vez. Y como cada noche, mis cachorras siguen dándolo todo para demostrar que son la Draga 360 que estamos buscando. Y su esfuerzo será recompensado porque la más se llevará la tremenda cantidad de 700,000 pesos en efectivo, cortesía de la Manuela Mezcal. Además, Beauty Creations le dará un gesto de 150,000 pesos en productos y será embajadora de la marca por un año. Y para cerrar con broche de oro, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, le dará un año de internet completamente gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de La Más Draga. Así que ya lo saben, feminosas, cayendo el muerto, soltando el llanto. Y ahora sí, es momento de saludar al verdadero terror de nuestras feminosas, al panel de jueces de cada noche. Comenzamos con la maestra, la diva, la jueza de la voz angelical, Natalia Sosa. Mi chula preciosa, ¿cómo estás? Además de preciosa. Hoy estoy, como decía mi abuela, hecha bolas, con tantas emociones que han provocado las feminosas en el escenario. Unas más, unas menos, pero a final de cuentas han emocionado y tocado mi corazón. Hecha bolas y muy manchada. Muy manchadita. Lista para esta noche. Yo sé que ella espera mucho más de esta noche. La de los conjuntitos de nervios. La multifacética y poderosísima Yari Mejía. Wow. Hola, Karime, qué guapa. Oye, cocos a 32 a carretera, vámonos. A punto de tronar, mira. Taca, taca, taca. Estoy muy contenta, estoy muy feliz porque sé que esta noche nuestras feminosas van a hacer un gran trabajo brilloteando una de nuestras grandes tradiciones de uno de los estados más maravillosos de México, que es Chiapas. Así que estoy muy ansiosa. Estamos ansiosas y te ves increíble. Gracias, igualmente. Mi madre y la de todas las pececitas. La mente maestra detrás de las producciones que nos hacen vibrar en la butaca. Mi amor, letal. ¿Qué cara es esa? Señorita Karime, hoy soy Tronchaletti. Mi amor. Pues hoy vengo muy cómoda, hoy vengo un poco inflamada y con ganas de lactar porque mira, me creció una chichis bastante. Y con los hombres guapísimos que está aquí a mi lado, pues, ay, mira, me pongo sensible y, ay, muy guapo. Entonces, pues aquí estamos, vamos a ver qué pasa con estas señoritas esta noche. Mi amor, pues yo espero que ninguna traiga trenzas, porque Tronchaletti viene con todo. O que traigan para que las mande a volar por allá. Ay, no. Bueno, ahora sí. Yo sé que México está retumbando con los gritos de todos los ñeros y las ñeras del país. Y es que nuestro juez invitado es la fantasía de todes.
Él es uno de los exponentes más importantes del reggaetón mexa, el reggaetoñerito del momento. Si él me lo pide, yo soy su Kitty. Y yo sé que si se lo pido, él es mi vaquero. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Dale, Bogueto. El Bo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Karime, ¿cómo estás? ¿Todo bien aquí? Pues contento de estar aquí en el programa de La Más Draga, ya que pues vamos a analizar un poquito aquí el arte drag mexicano, que yo creo que aquí en México tiene mucho poder. Entonces vamos a ver qué nos traen el día de hoy, a ver si me espantan. ¿O yo te espanto también? No, no hay falla. Ay, no. ¡Ay! Dijo que no hay falla. Oye, entonces, ¿qué, mi Bo? ¿Le vas a sacar la mortálica a plazo fijo? La que gane yo me la llevo en la mortálica. ¡Ay! Y también yo. Nos pesamos todos. Donde caben dos, caben tres. ¡Ay! Y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero el terror ya llegó a La Más Draga. Y es que nuestros chacales del drag altar me tienen como piano embrujado, tocándome sola. Veneno, tóxico y venenito, ¿cómo están? Buenas noches, Karime. Pues nos dimos cuenta la semana pasada que este dragaltar viene rabioso y que no hay vacuna que te pueda salvar. Oye, Karime, permíteme decirte el día de hoy que estás preciosísima. Ve nada más este vestidito que nos muestras el día de hoy. Preciosa, Karime, esta noche. Muchas gracias. Y pues, reitero, estás para morirse, Karime. Hoy, wow. Gracias, Y bebé. bueno, por fin ya tenemos otro chacal aquí en La Más Draga. Y esperando a nuestras feminosas que este es el capítulo favorito por excelencia. Y a ver qué nos tienen preparadas. ¡Qué emoción! Y bueno, como el Bo es papa casada, van a Querétaro por Taxco en Culiacán. Pues ahora sí, de collones no se llenan los panteones. Y nuestras feminosas están preparadas para ver y ser vistas en el escalofriante reto de hoy. La más panzuda. La verdad es que yo sí piso parejo. A mí me gustan hasta con la panza de pulquero. Pero vamos a descubrir si nuestros jueces piensan igual. Suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. Me siento una mierda, perdón por fallarme, hoy rompo mis miedos. Estos demonios no ganarán. Mueve el caché, afílalo. Si sientes miedo, enciéndelo. Me mueve el cacho, eso dale, mueve el cacho. Me mueve el cacho, así que chile, chile, pule chulito ton ton, pule chulito ton, pule chulito ton ton, pule chulito, mueve el chulito. A que la pa' que amarre, aquí mama el que me agarre, va a pasar la poca madre, que la cosa está que arde. A la chingada lo que sigue que se vaya, a la chingada lo que sigue se me va, a la chingada lo que sigue que se vaya, arre, arre, a que la arre. Mueve el caché, afílalo. Si sientes miedo, enciéndelo. Manifiéstate desde la oscuridad. Dientes, sangre, piel y muerte. Disco infierno decadente, poca ropa sexual.
Soy duendes, magia oscura es lo que sientes. Comienza la noche y sé lo que sientes. Será por esa risa de la que te arrepientes. Y como los duendes yo busco tus dientes. Quiero tus dientes, enséñame tus dientes. Dame tus perlas, tus hermosas cuentas. Joyas que te cuelgan y que están bien puestas. Empieza con los labios, perfórame la lengua. Destroza mis encías y toma lo que quieras. 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 Revisa debajo de la almohada. Tal vez no haya nada. O tal vez. Pero estoy aquí, sé que amo todo aquel que se burló de mí. Asesina de la esquina, pinche bruja travestida. Ven de lejos, ya su ruina. Se cumplió la profecía. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira bien magnético, un bajar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira bien magnético, un bajar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Fabulosa, no ortodoxa, cruces, vela, rito y terror. Otra cosa, abismadrosa, tu suprema maldición. Comienza la acción, te cajo tacón. Trabájale perro para que llegue ese millón. Comienza la acción, te cajo tacón. Trabájale perro para que llegue ese millón. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira bien magnético, un bajar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Una loca en la oscuridad resucita, vuelve a matar. Mira bien magnético, un bajar hipnótico, con un rosa explícito contra todo. Gatillera de la pista, la sicaria superior. Pinche perra alternativa, el trafalario, el maquinón. Gatillera de la pista, la sicaria superior. Pinche perra alternativa, el trafalario, el maquinón. Salgo muy buchirrica, lista para pasarelear. Pongan luces en cada esquina que los voy a cachirulear. ¿Qué tranza? Falta ricura en casa. Al tiro con mis dragas. Trus, trus, mamá y tata, tra. ¿Qué tranza? Llegaron las de casa. Pura perra de raza. Sazón, quilote y traca, tra. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fundita selladita. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fresquita, florecita. Pelo, peluquita, boobie paradita. Brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Pelo, peluquita, boobie paradita. Brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Sopo, ay que me da, sopo, ay que me da, Bien buchi
bailar mis mayatichis. ¡Qué rico! Mueve la caderichis, trucururu, pégame ese bultichis. Uy, 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 así como me goofy, trucuru, trus, trus, trus. Saca la poderichis, trucururu, sabrosea mi colichi. Uy, 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 así como me goofy, trucururu, trus, trus.
nada. Si me tiran y critican, que se busquen un conjuro pa' que aguanten. Con tu odio yo facturo, cabalgando bien chingona voy pa'lante. Luces me decoran, soy el monumento del país. Ahora bailo sola, estupenda, siente el fuego en mí. Maléfica con clase, kamikaze hecha de rubí. Mexa brava, mucha facha, la cabra va a resurgir. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. Guapa, me siento, hoy voto presupuesto. Pose, te quemo, hipnótica modelo. ¡Qué bárbaras! Sirvieron terror, sirvieron escalofríos, sirvieron estremecimiento. Llegó el momento de escuchar la opinión de nuestro panel de jueces. Caos. Provocaste algo increíble. Eso es llegar a las últimas consecuencias. Fue algo grotesco, oscuro, por momentos incómodo, pero eso es lo que provocaste y de eso se trata. Fue todo un complemento y por favor, eso que está en esa frente, quien no lo encuentre de plano está muy güey. Muy güey. Vientos, mi amor. Pinche panochón que nos serviste hoy, ¿ah? Como el mío, comadre. No, mira, yo te estaba cuidando y no iba a decir, hoy no te iba a echar al hoyo, pero tú solita echaste la pata y pues bueno. Me gusta mucho el trabajo de la colorimetría que hiciste, que empleaste hoy en tu atuendo, porque lo hiciste sentir vivo. O sea, eso yo lo siento que está lleno de cosas y de secreciones. Es un gran y excelente trabajo. Igual en la parte del medio sí me faltó como un poquito menos plana, porque ya nada más está ahí súper negro, entiendo que es el cierre y todo, pero me pareció un gran trabajo esta noche. Caos. Se vio bellaco eso que hizo ahí ahí arriba, que ya sabemos qué, y sí expresó mucho la lujuria. Yo creo que a mí en lo personal sí me gustó y sí conecté con la lujuria ahí. Muy bien, Caos. Aquí tenemos un tema, sí, está increíble el vestuario, la colorimetría y todo, pero el problema es que ese mismo detalle tiene que venir en los brazos y luego no me salen las cuentas porque la nuca no está maquillada. Voltéate, por favor. Ahí está. Si esa nuca estuviera completa, entonces se unificaría todo, ¿cierto o no? No me parece aquello porque me voy a poner loca. Y luego con este a un lado, ¡ay! A ver, pégame tantito. ¡Ay, no, qué fuerte, güey! Por portarte mal. Vamos a ver quién se lleva la qué. La bogueverga, vamos a ver quién se lleva la bogueverga. Pero ¿quién lo tiene a un lado? Pues yo. Ay, hambriada. No. Déjale algo a la chica. Ya le sacó ventaja acá, pero vamos a ver. Moon, ¿qué pasó? Nos has acostumbrado, al igual que Naila, a hacer cosas increíbles, bien definidas, y hoy sentí que solamente vi un disfraz. Fue algo inconcluso. Yo esperaba una revelación más. Lo siento, no fue de mis favoritas. Obviamente este era tu rito, era el momento más espectacular para ti, para impresionar, y así ese cortezazo ahí de tasajo ahí entre los pies, creo que me corta un poco esta fantasía. Habías continuado a lo mejor con unas garras o unos zapatitos. No olviden que siguen siendo dragas, aunque estén haciendo un personaje terrorífico y así, draguélo, brillotélo, vuélvalo jotero para que se siga viendo y toda esta esencia que nosotros traemos, ¿vale? El problema es que todo el vestuario está demasiado duro y el hoyito está demasiado pequeño
pues como el mío, y estrecho, pero... ¡Ay, ajá! ¡Claro! Primero estás diciendo que eres un panochón y ahorita ya que ya es hoyo de gallina. Es que depende del día. influencia. Depende del día. Pero ahí el problema es que el prostético que yo vi en foto era muy interesante, pero del completo se ve nada más el 10%, o sea, los dientes. Pues mira, yo siento que le faltó enseñar más. ¿Por qué? Tú sabes que la que no enseña no vende. Y aquí lo que hay que es vender, ¿no? El cuerpo, la cuerpa, ahí que se vea exótico. Entonces, sí se ve exótico, pero le faltó ahí enseñar más. Yo siento que ahí falló. Tulsa, aplaudo que cambiaras toda tu estética. Me gustó muchísimo esta cabra que todo el tiempo está masticando. No sé si está masticando su poder, masticando las monedas, masticando la herencia. Me resulta interesante, pero creo que lo voy a resumir realmente con eso. Aplaudo el cambio de la estética. Pobre de mi Catriona, me la pusiste ahí en pinche enfrascada, David. No seas envidiosa, Tulsita, tú seas envidiosa. Oye, a mí me gustó, aunque simple, sencillo, me gustó esta majestuosidad de lo que viene la historia que nos contaste, que nos quisiste contar. Me gustó mucho la máscara, a mí sí me gusta. Ya ahorita te van a putear, ¿verdad? Pero bueno, a mí sí me gusta lo que nos enseñaste hoy. Levántame la cara, cabrona. Para la derecha, para la izquierda. Señorita Tulsa, qué bonito se siente cuando uno chinga y entonces el chingadazo resulta. Hiciste un cambio en tu cara y algo importante. Mueve la boca. Así se pone un prostético. Empiezas para que entonces tenga vida ese personaje. Pero tenemos que cuidar los bordes porque entonces se ven de un color y no se ve unificado. ¿Cierto o no? ¡Felicidades, señorita! Por fin vi algo distinto en ti. La verdad a mí me asustó. A ver, hazle como cabra otra vez. No, pero acá rudo, exótico. como que eso lo sentí un poco bizarro, entonces sí me asustó. Y lo que me gusta de Tulsa es que trae seguridad y que se ve cara, que se ve fina. Me encanta. Muy bien. Connie, me encantó este giro de energía. Me encantó porque siempre, a pesar de que haces diablitos, demonios, hay una dulzura que no puedes ocultar. Y ahora sí vi algo mucho más profundo y oscuro que me encantó. Y yo por más que me hago así, no me salen monedas. ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Me gustó muchísimo y agradezco que hayas movido tu panzuda para poder observarte de principio a fin. Muy bien, Connie. Muy bien. Me encanta, siento que soy yo viéndome en el espejo cuando me quito toda esta chingadera y ya se cae, ¿verdad? Me gusta mucho la textura que le diste, me encanta esto que se ve pellejo, se ve rasgado, se ve ya arrugado, mancillado. Me gusta mucho el trabajo que hiciste con la silueta. Todo me fascina esta noche en ti, Connie. Felicidades. Señorita Connie, ahorita te embarraste maquillaje negro en la cara, ¿cierto? Pero hace rato no había. ¿Y cuál es el problema? Cuando tienes mucha texturización en el vestuario y la cara no tiene las mismas profundidades, se ve plano. ¿Tienes prostético en los ojos, cierto o no? Le falta definición para que no se aplane. Yo siento, bueno, para mí, mi favorito de esta noche. Yo creo que tuvo actitud desde el momento cero y yo creo que la actitud es lo que más importa aquí. Sí, claro. Representa lo que dice que es, me gustó el vestuario también y aparte se ve que hay varo ahí, ¿no? Entonces me gusta que avienta las monedas y acá y que tira mole, tira caldo. Que tira mole, no ya trae. Eso. No, pues no. ¡Ay, brillitos! Creo que tu panzuda fue la que más me encantó porque le diste vida. No fue un bulto nada más que depositaste ahí como muchas que hicieron y que les tapó. Me faltó esta deformidad de las operaciones mal realizadas que no las vi. Sí, no porque cambies tu cuerpo ya con eso lo vamos a entender. Creo que faltó un poquito más porque esto está llegando a su fin. Gran propuesta, gran tema que tenías y me lo dejaste ir.
Yo tengo aquí tu referencia. No voy a mencionar a la persona que es tu referencia porque quiero seguir viva y no quiero estar encajuelada por ahí. Pero es que no me lo diste porque las tengo muy, muy fijadas y las conozco aparte. Entonces, creo que me faltó. Lo siento, Brighty. Señorita Brillos, era el momento que tenías para explotar al máximo algo en el maquillaje. Van muchos programas en los cuales te he intentado dar una oportunidad como la semana pasada. Eso es todo. No percibo las operaciones, no percibo lo buchona. Pero está bien. Se ve Ricky. Sí, se ve Ricky. De que se ve bonita. Y bueno, yo que he estado muchas veces después de la plancha, me retomó en la plancha. ¡Ay, comadre! Sí se dice así, ¿no? Dije, ya tiene muchas vidas esta. Sí se dice plancha donde te operan, ¿no? Sí, claro. Ah, también. Pues el quirófano. El quirófano, pues. En el barrio, en los barrios bajos, la plancha. Y que sale una con el drenaje y tal. Y que si hay que ir con buenos cirujanos, ¿no? Con carniceros. No. Y que esa cultura buchona de operarse. Bueno, a mí me encanta. Que viva la cirugía plástica. Claro. Pero la buena. Eso sí. Calipso. Oh, de nuevo no tengo anotaciones aquí en esta hoja. Calipso, tienes un rostro que a mí me parece también fascinante, pero no nada más es el rostro. Y creo que energéticamente no iba concorde con lo que estábamos observando. Creo que a lo mejor este orgasmo se quedó solamente en el puro movimiento, pero no estuvo esa liberación energética. Creo que nada más me faltó eso. A mí me gusta mucho la pieza de cabeza, la pieza del cuello, me parece fascinante. Al inicio te iba a decir que la falda a mí no me gustaba. Ahora ya traes otro concepto que me parece que es mucho mejor, resulta mucho más favorable. Me gustó que funcionó. Lo que tuviste que sacar fue limpio, fue nítido, fue funcional y eso es muy importante que lo hagan en todos sus vestuarios, que funcione. Señorita Calipso, ese maquillaje está limpio, pulido como los que has hecho y me gusta mucho, pero les voy a dar un truco a todas con los chingados enterizos. En lugar de que los terminen en el cuello, súbanlo al mentón y lo jalan a la oreja, lo convierten en un rostrillo, porque el tallar y tallar y tallar se empieza a borrar y se pierde la fantasía maravillosa que pueden tener con eso. Solo ese detalle, pero ese maquillaje está exquisito. Muchas felicidades, señorita. Muchas gracias. Ya se puso bellaca acá. Ya nos pusimos Pues a tu bellacas, lado, mi sí, vida. hombre. No me pongo bellaca, me pongo cachonda. Ay, hambriada. Querido Bogueto, cuéntanos, exagéranos. Como que siento que puede ganarse la bogueverga, ¿eh? No, mira, bueno, tuvo buena entrada, me impresionó desde el principio. Dio a entender todo el tiempo lo que quería aquí, que era como... Son dos personas en uno, ¿no? Por así decirlo. Y eso se entendió. Se ve draga, me gustó la historia. Y se ve que de día es una y de noche se convierte en fiera. ¡Ay! Oigan, ¡Ay! ¡Qué sucia y pornográfica! Yo tengo una duda existencial. Disculpen mi ignorancia, pero yo la primera vez que probé la medicina, o sea, la ayahuasca, lo primeritito que se me apareció fuiste tú. ¿Qué se supone que eres? Para ya quitarme la duda, ¿no? ¿Qué diosa eres? O sea, ¿qué diosa eres? O sea, para entender mi viaje. Quise hacer mi panzudo muy caricatura, muy predecible a lo que es una lujuria caricatura. Y es primera vez que uso chichis, primera vez que me hago piel de color. Entonces, la verdad, yo personalmente estoy muy orgulloso del resultado. Y eso solamente, muchas gracias. Pero, ¿cómo se llama la diosa? ¿Qué? Diosa Calipso. Es que tiene también un pequeño guiño a la diosa de los mares, Calipso, que es la película favorita de mi mamá de Piratas del Caribe. Y de ahí viene el nombre Calipso, de hecho. Claro. Muy bien. O sea, es la diosa Calipso, es la diosa del sexo. ¿Lo pongo en el internet y así me sale?
Sí, mira, pon Diosa Calizo y te va a salir mi Instagram. ¡Ay, qué perra! Me dejó igual, pero te ves diosa. Muchas gracias. Bueno, continuamos, Natalia. Ahora sí. Wow, yo quiero escuchar esto. Ahora sí. Me encantó que me retaras. Me encantó que te encabronaras. Te pusimos un cohete, ya sabes en dónde, para que por fin saliera esa furia, hubiera carnita, no solamente vestido y maquillaje. Hubo algo, actuación, hubo algo que te movió y explotaste. Eso es lo que necesitamos provocar siempre con el público, ir más allá. Por eso, mira, bravo. Aunque hoy te cague, no me importa. Logramos el objetivo de ver una evolución en Detox. Gracias, Natalia. ¿Dónde le pusimos el martillazo? En el ano. Ay. No, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad? No. A mí se me moja el patio contigo, hija, de veras. ¡Uy! Me gustó tanto ver tu personaje sin perder la esencia de Detox. Esta percha, toda chingón, este garbo que tienes con este personaje tan fuerte y luego que lo convertiste y te jalaste todo impresionante. Esta estructura de vestido te queda maravillosa, nada más aguas porque nosotras somos chichonas, falsas. Señorita Detox, entonces se abrió la puerta y yo dije, ¿quién es ella? Y entonces es ella, hija de la chingada, por fin. ¿Entendiste cómo es el chingado juego? Y eso es evolucionar, arriesgarse, aventarse, a ponerte. Mira, hoy vengo más guapa que nunca, con los dientes limpios. ¿Ya sí te gustó? ¡Ay! Entonces, arriésgate. Ahora, el pedo, ¿sabes cuál es? Que la siguiente semana, si es que sigues, no quiero ver la cara de Detox. Quiero ver la cara de Detox adaptada a cada chingado reto, creciéndolo de esta manera. ¡Felicidades, señorita! Detox, me gustó mucho el espectáculo que diste aquí. Me dio miedo, se ve bizarro, pero como que te ves loquita, ¿no? Así como que... Y eso me gusta, que se ve loquita. Se ve increíble. Vamos con Candela. Aquí tengo en mis anotaciones que la ira expresada con todas las partes del cuerpo. ¿Y dónde estuvo esa expresión con todas las partes del cuerpo, Candela? Creo que pudiste haber hecho cosas aún más llamativas. Creo que estuvo demasiado estático. Hoy de nuevo vuelvo a caer en esta monotonía de no ver a Candela brillar y arder como deseamos todos. ¿Ok, Candela? A mí me hubiera encantado que las costuras me las hubieras hecho con yute, con mecate, para que se distinguieran y resaltaran de las piezas, de los órganos y de los rostros que traes ahí para que se distinga, porque de cerca se ve muy lindo, pero a la lejanía y con la luz se llega a perder un poco, pero me pareció que tenés una idea bastante buena y así, solo hazlo resaltar siempre piénsalo en televisión y piénsalo en luz. Me parece maravilloso que te hayas arriesgado de esta manera tan grande. Solo que tienes que tener cuidado porque si tienes dos máscaras a un lado y las máscaras tienen mayor trabajo de iluminación, se van a notar ellas más que tu cara. La verdad es que el día de hoy ha sido un poco pesado y antes de subir me estaban dando ataques de ansiedad ahí abajo al momento de ponerme la sangre en la boca. Y cuando me coloqué ahí atrás, tenía yo muchas ganas de vomitar y cuando yo salí y me quité la lengua, con trabajo podía gritar. Me estaba dando un ataque de ansiedad muy fuerte y ahí atrás cuando me bajé, tenía muchas ganas de vomitar, no podía dejar de toser. Pido una disculpa nada más por eso. La verdad es que no me estoy sintiendo muy bien hoy. Suelta. Suelta, mi amor. Nos olvidamos de respirar y aceptar la situación. El público lo que quiere es un espectáculo. Fíjate que
hay veces que yo voy a los shows, más que crítica es como un consejo. Yo voy a los shows y a lo mejor no me siento bien, pero estoy frente a la gente y yo tengo que dar lo mejor de mí, darles un espectáculo. Yo creo que hay que aprender a manejar solo eso. Y yo creo que todos aquí tenemos problemas, pero yo creo que aquí es donde debes de soltarte y sacar todo eso malo y dejarlo ahí atrás en el escenario, liberarte de todo eso y dejar que fluya. Solo eso. Muchas gracias. Qué bonito. Naila, la panzuda, híjole, fue interesante de ver cómo le salía cosa en la boca, como sueles pasar con los políticos, que hablan y pura porquería dicen y nunca cumplen nada. Sin embargo, creo que en todas sus narrativas ha sido muy clara y en esta ocasión me perdí un poco, pero hubo cosas muy buenas con las que me quedo y te aplaudo. Oye, a mí me gustó mucho el trabajo de la máscara de tu panzudo, está espectacular, me pareció genial. Esas manos que hicieron esa máscara fueron maravillosas, un gran trabajo. Me gusta mucho lo que veo, yo solamente nada más por chingar, ya sabes, a mí nada más de repente échale un ojo a las historietas para que veas cómo juegan con los blancos para crear baba en los labios o generar esta sensación de jugosidad. Y nada más cuando usen humo, asegúrense de que ya se haya visto perfectamente todo su atuendo y no se ensucie todo porque después se pierde y ya no se ve. El maquillaje que hiciste me gustó. Muy bien, señorita. Yo creo que tuvo buena entrada, me gustó mucho el panzón. Impactó desde el momento cero que entró. Pero siento que a ella le faltó un poco de actitud. Sí me gustó el atuendo, pero siento que faltó esa actitud nada más. Feminosas, ya escucharon a nuestros jueces. Es momento de echarse un bolillo mientras nuestros jueces deciden quiénes serán las más y las menos de la noche. Y salud, porque ahora sí, el gusto se volvió susto. Es momento de que nuestros jueces nos digan a quién ya le cargó el payaso y quién sale bien librada. Natalia, comenzamos contigo. Aquí voy, hoy sí voy a estar bien manchadita. Hoy hubo mucho fluido, mucha emoción y quien me ha provocado cosas increíbles, me impactó, fue Caos. Me gustó, esa vagina demoníaca, devoradora, fue impactante. Me quedo con esta actuación esta noche. Ay, esto es una competencia y hay que ser valiente para salir adelante. Y yo creo que Candela es mi menos. No ha logrado sobreponerse a sus temores. Se ha quedado muy por debajo de lo que estamos presentando esta noche, que cada vez sube más de calidad. Mi chingona Yari, ¿quién es tu más y quién es tu menos? Híjole, hoy mi más va a ser Tulsa, porque creo que nos dio algo diferente y lo hizo genial, así que esta noche mi más es Tulsa. Me encanta. ¿Y tu menos? Uy, mi menos, con todo el dolor de mi corazón, pero mi menos esta noche es Moon. Justamente este capítulo era para ella, era para que se desbordara toda esa creatividad tan maravillosa que tiene inspirada en los monstruos, en esas criaturas fantásticas, y creo que desperdició totalmente este capítulo. Entonces mi menos esta noche es Moon. Madre, Tronchaletti. ¿Te gusta mi sonrisa? Me encanta, pero me hace Daniel Rodríguez. Pues adivinen quién es mi más esta noche. ¿Quién? A ver, adivinen, no lo sé. A ver, adivinen, chicas. La señorita Detox, por fin se arriesgó y esto es bien bonito. Pero ahora vamos con la menos. Adivinen quién es la menos. ¿Quién será? La señorita Brillitos. Otra vez. Sí, la señorita Brillitos. Este maquillaje, aquí están los recibos. Este maquillaje que está aportando esta noche, pudo haber hecho cosas. Si no tengo más prostéticos, agarras papel, le pones látex y te pones caras. Era el momento de hacerlo y quería darle una oportunidad más. Y hay compañeras de ella
que han evolucionado y han crecido mucho y ella no. Así es que esta noche, nuevamente, la señorita Brillitos es mi menos. Muchas gracias. Por nada. Mi Bo, ahora sí. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pues mira, para mí todas se llevan la Bogueberga. ¡Ay! Pero yo pido primero. Pero acá primero. Ahí está. Tiene derecho de antigüedad por estar aquí a mi lado. ¡Ay! Y bueno. Pues mira, la más. Para mí, Connie. Ajá. Yo siento que fue la más. Me gustó eso de que estuvo ahí como fronteando y tirando lo que decimos en el barrio, ¿no? Tirando mole y tirando caldo. Uf, muchas gracias, Bogueto. Qué honor, ¿no? Qué agusticidad. Ay, claro, hasta que nos mi traen vida. a un hombre. Claro, ¿no? alguien. Muy bien. Bueno, se ha escrito un capítulo más en este 7º sello. Llegó el momento de que las feminosas descubran quién es la más y quién es la menos. Mis cachorras, mis queridas feminosas, entre ustedes está la más y la menos de la noche. Así que, esta noche las cachorras que mencione, por favor den un paso al frente. Detox. Tulsa. Caos. Y Brighty. Y la más de la noche. Espero que nadie se ataque. A ver. La más de la noche eres tú, Detox. Yo me quedé así, ¿no? Me veía horrenda y pues gané, mis amores. Es que soy una bruja, de verdad, soy una villana y lo disfruté mucho. Y se sabe que sin aceite no anda la máquina. Así que voy a entregarle la beca de la duquesa a la reggaetoñerita que, como dice mi Bogueto, de arranque trae con qué. Ok, 1, 2, 3. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. ¡Caos! ¡Te ves fenomenal! Ahora, Brighty, eres la menos de la noche. Y Caos, sabes que por tener 2 sellos rojos, pasas directamente al reto de doblaje contra Brighty. ¿Cómo? Pero también tienes inmunidad con tu sello dorado. ¿Lo quieres usar? Si lo usas, tienes 30 segundos para elegir a cualquiera de tus compañeros. Llegó lo que no quería que pasara. Esto es un juego y como tal hay que jugarlo. También me costó ganarlo y voy a utilizar el elemento. La que se va a doblaje es... ¿Sí será o se va a echar para atrás? No le fue bien y ella lo sabe. Ya valió verga, me van a mandar a mí. O sea, yo dije, ya valió. Ay, pendeja, ¿para qué lo piensas tanto? No se vayan a atacar, pase lo que pase. Moon.
feminosas, mis cachorras están listas para demostrar que son perras de 7 chiches. Mira, me respiraba aquí me respiraba la muerte. Yo ya decía, ay, no, siento algo. Yo desde ahí dije, este pedo va a estar fuerte, porque yo sé que Moon es muy querida y yo también, entonces ahí va a ser un duelo de, ay, si una saca a la otra o si la otra saca a la otra. ¡Ah! Así que, nenas, este es el verdadero momento en el que a mi compañera le voy a decir que se muera, que se vaya al drag altar, porque yo lo voy a dar todo. Pónganse rabiosas y a atacar. Albergas porque te la voy a bajar. Soñero, somos de la calle y del barrio. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Hablamos en clave. Tu morra está loca porque están en la clave. Se montan solitas cuando me ven en la nave. ¿Quién es el más duro? El que sabe, sabe. Puñero fino, humilde y con brillo. Siempre sencillo. Siempre el objetivo ha sido ser mío. Comprarle a la jefa un carro, un castillo. Y con su bendición todo lo que si soy ñero, a huevo. Que si soy de barrio, a huevo. Yo sé que por ahí hablan 2 o 3 rameros. Si así como hablaran hicieran dinero. Soñero, somos de la calle y del barrio. Autopoética. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué duelo acabamos de ver! Esta noche ha sido una montaña rusa de emociones para mí. Ha llegado el momento de que nuestro bandidote, el Bogueto, nos diga quién debe abandonar el 7º sello. La foto que elija será de la feminosa que continúa en la más draga. ¿Estás listo, Bo? Pues la neta no, pero esto es un concurso, nada personal. Me gustó que las dos se aprendieron la canción. Pero antes que saluden la bogueverga. ¡Ay! Pero la que se queda. Una, 2. Moon. Chavas, su buchifresa favorita fue eliminada, pero fue eliminada por el mismísimo Bogueto. Y mira, antes de eliminarme se puso mi paleta aquí y yo, ¡ay! Ponme a mí también, ponme la cara a mí también, Bogueto, por favor. Pues antes que nada, muchísimas gracias de verdad a toda producción, mis padres, todo el panel de jurado, que es una fantasía de verdad estar aquí, porque yo hace un año yo no me hubiera imaginado que yo estaría hoy aquí. Para mí, haber llegado hasta acá, a este punto de la competencia, y tal vez aunque no se haya visto, evolucionar mi maquillaje tal vez a mi manera. Yo sé que me falta muchísimo, pero lo voy a seguir haciendo para cuando regrese, porque voy a regresar, obviamente. ¡Claro! Mira, me van a ver con el ojo así, que Letal va a quedar así, fría. Va a decir, ¿quién es? A mí ahora sí me va a decir, ¿quién es ella? Es ella. Y me va a llevar allá a sus shows de producciones, y cuando ocupes de comedia, ya sabes, yo voy, Pero pues, de verdad, muchísimas gracias, estoy muy contenta.
Y Bogueto, pues ya mínimo llévame a tu casa ahorita. A que me porque estoy despechada. Y tú ahí me deslechas. ¿De qué? ¡Ay! O yo a Didi. Pero pues bueno, muchísimas gracias. Soy Bright Stone, su buchifresa favorita. Y toco sopo. Y de verdad lo disfruté. Cada uno de los capítulos y los que faltan, aunque yo ya no esté, los voy a seguir disfrutando. Brighty, mi brillitos, la buchifresa favorita. Es que me pones nervioso. La buchifresa favorita de todos. Tu carisma, tu sonrisa, cómo nos alegran los momentos. Me encanta que todavía tienes una sonrisa y eso nadie más lo tiene. Solo tú, hermosa. Y pues te entrego tu fotografía para que la coloques en el dragaltar, donde vas a ser siempre recordada. Salí bien tetona. O sea, no me le pueden perfilar nomás tantito más la cara y ya queda. Y ya, pues ni modo. Toco sopo. Las amo a todas. ¡Mua!